El vídeo que hice del Merkaba fue una de mis mayores satisfacciones, porque era una maqueta que estaba ahí aburrida desde hace mucho tiempo sin pintar y ha resultado ser una de vuestras favoritas. En este momento va por 12.000 visualizaciones, que para otros creadores de contenido de YouTube es una cantidad muy modesta, pero para mí es toda una satisfacción. Le hice muchos elementos en 3D, como toda una serie de aros para levantar la torre o los extremos de los cables de arrastre. No se me ocurrió hacer este otro elemento, estos ganchos de los que cuelgan los eslabones. Y un gran modelista, Pepe Rosado, modelista al que admiro mucho, me ha pedido si le puedo diseñar en 3D estos ganchos. Él, como siempre, me ha proporcionado unas medidas que estoy seguro que son las correctas. Y además una foto que voy a usar para, en una primera fase, hacerme un pequeño plano. En esto sale a relucir mi deformación profesional de profesor de dibujo técnico. Y voy a intentar hacerlo con el máximo de rigor, con un respeto a las escalas y a la normalización industrial, al uso de las aristas vistas, ocultas, los ejes, etc. Pero de todas maneras va a ser una cosa muy simple. Utilizo el programa Inkscape, que es un programa de diseño vectorial, lo que me va a permitir acercarme y alejarme sin ningún problema, sin pérdida de detalle en el dibujo que yo haga. Las fotos que utilizo de referencia tienen la resolución que tienen. Este programa nos permite mover los vértices del dibujo, trazar curvas y manejar esas curvas utilizando unos vértices Bézier, unas líneas que podemos tirar hacia arriba, hacia abajo para modificar la forma de las curvas. Al final obtengo un pequeño alzado de esa forma, el gancho cortado en una plancha metálica y ese tubo soldado que lleva al lado. Y ahora empieza para mí lo más divertido. Para hacer el diseño en 3D voy a usar el programa Blender. Importo el plano que hice anteriormente y lo dejo como fondo para poder trabajar sobre él. Para comenzar voy a hacer el cilindro, que es lo más fácil. Hago un círculo de 24 vértices y a ese círculo lo extruyo hasta que tiene la altura que veo en el plano. Le aplico un modificador para que se suavice la superficie. Extruyendo un aro de caras voy a hacer el agujero interior. Para que el borde sea un borde recto hay que indicárselo al programa dándole una dureza de 1. Vuelvo a seleccionar el anillo de caras y lo extruyo hasta la parte de arriba. Seleccionando los dos aros resultantes puedo unirlo con un círculo de caras. Una vez terminado el cilindro podemos ir al gancho. Necesito saber el grosor del gancho. Para eso creo un cubo y a ese cubo le doy la medida pertinente. En este caso 0,9 milímetros. Borro la mitad del cilindro y aplico un modificador espejo que va a duplicar el objeto según el eje X. Oculto el cubo porque ya sé las medidas que tengo que utilizar y pegando un corte a la altura pertinente me selecciono las caras y le hago una extrusión para hacer el gancho. Tendremos que borrar alguna cara sobrante y también indicar que alguna arista es un canto vivo, es una arista dura. Para seguir con la forma del gancho, corto a todo lo largo 2 veces la pieza y extruyo el lateral hacia afuera haciendo una forma como de una C al revés. La parte de abajo tiene que mantenerse con un canto duro porque es donde va soldado sobre la torre, pero la parte de arriba sí tiene que ser redondeada. Elevo algo esa zona ajustándola a lo que hemos hecho en el plano y para que la curvatura se adapte de un modo correcto extruyo los extremos de la forma. Las extrusiones se hacen seleccionando las caras que estén implicadas y pulsando la tecla E.
Entonces podremos simplemente mover el ratón y veremos cómo se extruye en la medida que necesitemos. También podemos elegir el eje con el que vamos a hacer la extrusión. Normalmente es según el eje Z de la cara, la normal de la cara. Si desactivo el modificador que inserta las caras, que suaviza la forma insertando las caras, veo lo simple que es y a veces tendré que ir alternando la visión con el suavizado de caras con la visión del objeto simple para poder asignar las aristas que sean duras, las que sean suaves, moviéndolas, y de ese modo será todo bastante más fácil. Con esto ya tengo la pieza lista para exportarla en formato STL y poder imprimirlas en 3D. La pieza del gancho va soldada al cilindro y yo sé que Pepe va a querer hacer esa soldadura porque él usa una técnica para hacer las soldaduras con la masilla verde que a mí me deja boquiabierto, y la calidad que le pueda dar la soldadura hecha en 3D no le va a convencer. Además, esta pieza es muy pequeña, el alto de la pieza creo que son unos 2 milímetros, por lo tanto no tiene sentido que yo haga la soldadura porque las impresoras 3D no tiene, por lo menos a la que yo tengo acceso, no tiene la resolución necesaria para que esa soldadura se vea. Pero como me gusta jugar y me gusta mucho esta técnica, voy a modelar esa textura, más que nada para que veáis que es posible. Para eso me selecciono las caras que van a componer la soldadura, le aplico un modificador que se llama displace, o sea, para desplazar los vértices según una determinada dirección, y se lo asigno a un grupo de vértices. Todas esas caras que componen la zona de la soldadura van a estar en un grupo de vértices que voy a llamar soldadura. Y además voy a hacer también una textura procedimental que genera el propio programa, que voy a llamar también soldadura. Al aplicarle esa textura, las zonas que sean negras van a mover los vértices hacia adentro y las zonas que sean claras moverán los vértices hacia afuera. De ese modo podemos simular esa soldadura, aunque habría que escoger una textura procedimental que se adapte bien a la forma. Yo creo que esa textura que he escogido, la textura que se llama nubes, que es producida por el propio programa, nos va bien para conseguir el efecto, con más o menos fortuna. Y ya para terminar de jugar, le añado el tornillo que sujetará en su sitio al eslabón de repuesto. Para hacerlo le he añadido un pequeño cilindro, podría incluso haberlo roscado, y encima un prisma de base hexagonal. Y ahí lo veis con un renderizado algo más. Es el renderizado de trabajo que te hace el programa. Por supuesto, si le das a renderizar, al botón renderizar, tendrás imágenes de mucha más calidad, pero ahí tenemos esa imagen que con su iluminación y su punto de vista pues nos va a dar ese aspecto bastante más realista. Como veis, sigo jugueteando con las texturas a ver cuál se adaptaría bien a ese aspecto de soldadura natural. Este vídeo no ha sido en ningún momento un tutorial, más bien ha sido compartir con vosotros el modo de trabajo de el diseño 3D. Si os gusta el diseño 3D, hacérmelo saber en los comentarios y haré más vídeos e intentaré explicaroslo con más detenimiento, porque si realmente la impresión 3D es el futuro del modelismo, creo que nosotros deberíamos saber modelar en 3D para hacer las modificaciones que necesitemos.